Meditad en que hay un hogar. Dispóngase a ver y escuchar las lecciones aprendidas a través de la enfermedad y los sufrimientos, y el tema, el cáncer, las pruebas y el sufrimiento en el cristiano. Los creyentes en Cristo Jesús, más allá, más allá, más allá, más allá, meditad en que hay un hogar. El sufrimiento es la preparación del alma para la eternidad. El sufrimiento templa el alma y ayuda a prepararla para la eternidad. Pedro escribió en 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Los fieles cristianos sufrirán. Sin embargo, la vida del cristiano es todavía mejor, ya que solo los fieles cristianos tienen la seguridad de que podemos soportar pruebas y sufrimientos. Dios nos ayudará y el resultado será para nuestro bien, y que al final tendremos vida eterna. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El sufrimiento es la preparación del alma para la eternidad. El sufrimiento es la esperanza de la gran reunión familiar en el cielo. Leamos lo que dice Apocalipsis 21:4. ¿Quién enjugará toda lágrima de los ojos? Y donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando dice las primeras cosas pasaron, se refiere que todos esos sufrimientos los íbamos a tener en la tierra. Como dice el versículo, en la tierra habrá muerte, lamento, dolor, separación y maldición. En el cielo no habrá nada de esas cosas, sino que Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios, enjugando toda lágrima de nuestros ojos. Apocalipsis 21:3-4. Del apóstol Pablo, que es la personalidad más influyente en la historia del cristianismo, que tenía una férrea voluntad, porque su carácter era apasionado, impetuoso y dominador. Pablo tenía también un alma de fina sensibilidad y condescendencia, y un corazón lleno de ternura, y que despertaba fuerte simpatía, pues sentía profundamente la necesidad y el dolor de los demás. Escribió en 2 de Corintios 4:7-9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hay que mantenernos en la lucha, aunque la vida nos golpee duramente. No nos dejemos vencer ni aun vencidos. No nos derrotemos ni aun derrotados. El mismo apóstol Pablo dice, estoy deshecho, pero no caído. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. No pongamos nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, pues son eternas, sabiendo que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No quitemos nuestra mirada del Dios del cielo, de la tierra, del mar y de todas las cosas que en ellos hay, por grande que sea nuestro problema, por grande que sea nuestra tragedia, o por intenso que sea nuestro llanto. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. El arma contra el desánimo, la confusión, el desaliento, la enfermedad, es orar a Dios,
porque Él es el restaurador y consolador de los afligidos. Debemos orar fervientemente, sin dudar, como lo dice Santiago 5:17, y debemos orar sin cesar, como dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:17, y debemos ser constantes en la oración, como lo dice también Pablo en Romanos 12:12. Quitarme el mundo no podrá, la paz que halló mi corazón. Hay que confiar en Dios, aun en la enfermedad más cruel e inevitablemente mortal. El cristiano llora con esperanza, vive consolado, porque en sus sufrimientos tiene la esperanza de la vida eterna. Y aunque a veces podemos sentirnos confusos, desalentados por las enfermedades, hay que confiar en Dios, porque Dios proveerá. Dios es el que da la vida y la quita. El cristiano es capaz de contemplar la muerte desde una óptica totalmente distinta, porque vislumbra el otro lado de la muerte, porque la muerte es el principio de la vida eterna, aquella perspectiva luminosa de una vida con Cristo para siempre. Amén. Siempre me veré con los fulgores de su luz. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca. Lecciones aprendidas a través de la enfermedad y los sufrimientos. Podré yo descansar al fiel amparo de su amor. Lecciones aprendidas a través de la enfermedad y los sufrimientos. Seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Nadie quiere cáncer, desde luego que no. Algunos están tan temerosos de esta enfermedad que ni siquiera se atreven a mencionar la palabra, sino que se refieren a ella como una de las enfermedades más temidas en el ser humano. En mis largos tiempos de espera en esta enfermedad, he meditado sobre lo que he aprendido de estas difíciles circunstancias. Me gustaría compartir algunas con ustedes, sin ánimo de ser presuntuoso. La lección aprendida número 1. Se aprecia la vida desde una nueva perspectiva, teniendo la esperanza de la vida eterna. Se aprecia hasta el poder respirar, dando gracias a Dios por ello. Se disfruta todo lo que Dios hizo. Se aprecia el valor de la familia carnal como el valor de la familia espiritual. Se valora y aprecia el tener cristianos amigos que oran por los enfermos. Se aprecia la dedicación y el amor de una esposa cristiana como nunca antes, que siempre está al pendiente cuando se necesita. Número 2. Se tiene un sentido más agudo del tiempo cuando se combinan los factores de la edad y la enfermedad. El tic-tac del reloj es más fuerte y uno desea que el tiempo no pasara y me dejara continuar estudiando la doctrina de Cristo, poniéndola por obra para cumplir el propósito de predicar el Evangelio. Número 3. Uno entiende y comprende mejor el dolor de otras personas enfermas, pues uno se pone en sus zapatos. Se aprende cómo obtener paciencia. La paciencia se aprende como resultado de las pruebas, como cuando uno escucha noticias terribles de alguna enfermedad y después el tiempo se prolonga demasiado, mientras se llegan varias citas para realizarse exámenes y luego finalmente los procedimientos recomendados. Sin embargo, el mandamiento para soportar el sufrimiento es una parte más de la vida de un cristiano. En Romanos 5, 3 al 4, Pablo dice: y no solo esto, sino que también
nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Número 5. Sobre todo, estoy agradecido y contento porque nunca he dado la espalda a mi Salvador desde que obedecí su evangelio. Y número 6. Uno se queda sorprendido por la providencia de Dios. Ni siquiera he llegado ni de cerca a culpar a Dios por mis dificultades. Yo le amaré hasta el fin de mi vida terrenal y en la eternidad. Ahora deseo expresar una gratitud genuina a todos los que me han animado y me han ayudado de muchas maneras. Es una deuda que nunca podría pagar. Gracias a Dios y a todos ustedes por haberme bendecido inmensamente. Dice en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El saber que Dios puede darnos fortaleza para soportar nuestras dificultades y que nos ayuda a superar nuestras tentaciones es útil para los que estamos sufriendo de enfermedades graves o padeciendo por problemas en esta vida, porque nos alienta a que sigamos confiando en Dios y a no renegar de Él, no obstante lo que tenga que venir. Presento el tema, las pruebas y el sufrimiento en el cristiano. Objetivo del estudio: dar sustento bíblico para saber de dónde provienen las pruebas y las tentaciones. ¿Qué dice la Biblia? Dar respuestas bíblicas a varias preguntas. Por ejemplo, ¿se contradice lo que dice Jesús en Mateo 6:13 con lo que dice Santiago 1:13? ¿O Dios nos mete en tentación, o Dios no nos tienta? Otra pregunta: ¿son los pecados cometidos la única razón por lo que la gente sufre? ¿Quién es el culpable del sufrimiento humano? ¿Dios, Satanás o nosotros? Si Dios está del lado de los justos, entonces eliminará todas las angustias. Ampliando las preguntas, en este estudio daré respuestas a más interrogantes como: ¿por qué sufre la gente? ¿Son todas las pruebas el resultado del pecado cometido por el que sufre? ¿Por qué Dios permite pruebas, preocupaciones, ansiedades y dificultades? ¿Debemos culpar a Dios y renegar de Él? ¿Pueden los problemas y sufrimientos en realidad hacernos mejores personas? ¿Es posible perseverar fielmente en nuestras dificultades? ¿Qué soluciones ofrece la Biblia para ayudar a soportar y superar nuestros problemas, aflicciones y dificultades? Introducción. El hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. Job 14:1. Solo podemos apreciar estas palabras cuando pensamos en el sufrimiento de quien las pronunció. Diferentes personas hacen frente a diferentes problemas y aflicciones, y parece que algunos sufren más dificultades que otros, pero todos sabemos por experiencia personal y de experiencias que conocemos que la declaración que Job hizo es cierta. Los problemas nos preocupan, no solo porque la propia dificultad es una carga, sino que la aflicción puede llevarnos a las tentaciones espirituales. Podemos estar tentados a pensar que nuestras pruebas justifican cometer pecado, y también podemos llegar a estar tan desalentados que le echemos la culpa a Dios por nuestros problemas. Hemos visto que la aflicción puede llevarnos a las tentaciones espirituales, que son pensar que nuestras pruebas justifican cometer pecado, y también que le echemos la culpa a Dios por nuestros problemas. Incluso podemos perder la fe en Dios
y comenzar a dudar de su bondad y su misericordia. Como dijo la esposa de Job en Job 2:9, maldice a Dios y muérete. Presento el contenido de este estudio. Son 5 preguntas a las que les vamos a dar respuesta. La número 1. ¿Se contradicen lo que dice Jesús en Mateo 6:13 con lo que dice Santiago 1:13? ¿O Dios nos mete en tentación o Dios no nos tienta? La número 2. ¿Por qué sufre la gente? La número 3. ¿Es bueno el sufrimiento? La número 4. ¿Es posible que soportemos la aflicción con paciencia y fidelidad? Y la número 5. ¿Qué bendiciones provee Dios para ayudarnos a soportar pruebas y sufrimientos? Ahora vamos a dar respuestas a las preguntas. Empezamos con la número 1, que dice: ¿se contradice lo que dice Jesús en Mateo 6:13 con lo que dice Santiago 1:13? ¿O Dios nos mete en tentación o Dios no nos tienta? Vamos a ver primero lo que dice Jesús en Mateo 6:13, cuando nos enseña a orar. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero ¿qué vimos en Mateo 6:13? Le estamos pidiendo al Padre que no nos meta en tentación. Ahora, vamos a ver el significado de tentación de Mateo 6:13, cómo dice el original escrito en griego. Es importante recordar que en Mateo 6:13 la palabra tentación en griego es peirasmos, y no solo significa tentación, sino también prueba. Aquí tengo que hacer una aclaración muy importante. Sabemos que las traducciones de las Biblias que tenemos, los traductores se basaron en los textos griegos. Sin embargo, los textos griegos para una palabra tienen varios significados. Por eso hay que saber el contexto y lo que está diciendo el original griego para poder entender lo que dice el texto. Por eso, el español no es un idioma diseñado para poder interpretar las Sagradas Escrituras. De ahí que cada vez que alguien lee en español, existe la posibilidad de que encuentre errores aparentes, por lo que se hace necesario que el lector maneje de forma más o menos consistente no solo la gramática española, sino la griega y la hebrea, para poder resolver estos aparentes conflictos. En la actualidad, en el Internet existen softwares, los cuales traen muchas versiones de Biblias. Además, ese software permite analizar cada palabra de un texto en griego y se enseña a orar. Continúo con la respuesta de la pregunta número 1. Inciso B. La petición "no nos metas en tentación" de Mateo 6:13 significa, pues, de que Dios no nos meta en circunstancias demasiado difíciles para nosotros y que siempre nos provea la salida de la tentación y la fuerza necesaria para soportar toda prueba. Esto lo respalda 1 Corintios 10:13. Dice Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Ser tentados, en el original griego del pasaje de 1 Corintios 10:13, el significado tiene una mayor amplitud: probar, intentar, ensayar, y se refiere a las pruebas que, permitidas por Dios, para que el creyente deba estar consciente de su propia impotencia y de su dependencia de Dios. Seguimos escudriñando las Escrituras
para dar respuesta a la pregunta número 1. Inciso B. Las pruebas son buenas y necesarias. Así es que hay pruebas buenas, como también hay tentaciones malas de Satanás. Santiago 1, 2 al 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí Santiago usa pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Léase también Romanos 5, 3 al 5 y 2 de Corintios 12, 8 al 10. El inciso C dice que Dios no nos tienta, y lo vemos en Santiago 1, 13. Tentar quiere decir inducir a pecar. Satanás es el tentador. Satanás nos tienta, nos seduce a pecar a través de los malos pensamientos y malos deseos en nuestro corazón. Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y ya para finalizar, la respuesta a la pregunta número 1, que si se contradice lo que dice Jesús en Mateo 6:13 con lo que dice Santiago 1:13, o Dios nos mete en tentación o Dios no nos tienta. Entendemos que las pruebas son necesarias, pero al mismo tiempo no queremos ser probados más allá de nuestra capacidad. Significa que pedimos a Dios que en su dirección divina no nos deje tropezar o caer. Dice 1 de Corintios 10:13, sino que dará también juntamente con la tentación, fíjese bien, dice la tentación, la salida para que podáis soportar. Sin embargo, ya vimos que aquí tentación quiere decir prueba, en el original griego, por lo que hay salida para cada prueba. Entonces, hemos visto que las pruebas son creadas y permitidas por Dios, y las tentaciones son del diablo. Ahora paso a dar respuesta a la pregunta número 2. ¿Por qué sufre la gente? Las respuestas las voy a dar en dos partes. La primera, la enseñanza bíblica. A veces las personas sufren a causa de sus pecados. B. A veces las personas inocentes sufren a causa de los pecados de los demás. Y C. Todas las personas sufren como resultado del pecado de Adán y Eva. La otra parte, que son las lecciones por aprender, las divido en 3. A. El sufrimiento no se limita a aquellos que son injustos. B. Dios no debe ser culpado por la existencia del sufrimiento. Y C. Pero ¿sobre quién recae entonces la culpa del sufrimiento? Ahora sí, vamos a dar respuesta a la pregunta número 2. ¿Por qué sufre la gente? Estamos viendo la enseñanza bíblica y vamos a ver el inciso A. A veces las personas sufren a causa de sus pecados. El rey Saúl vivió una vida miserable y finalmente fue asesinado porque se había rebelado contra Dios. Eso lo vemos en 1 de Crónicas 10, 13 al 14. Judas se suicidó porque había traicionado a Jesús. Eso lo vemos en Mateo 27, 3 al 5. Del mismo modo, hoy los alcohólicos pueden desarrollar enfermedad en sus órganos vitales que llegan a ser mortales. Los ladrones pueden ser encarcelados, etc. Algunas personas piensan que los pecados cometidos son la única razón por lo que la gente sufre, pero vamos a ver que no es así. Continúo dando respuesta a la pregunta 2, ¿por qué sufre la gente? De acuerdo a la enseñanza bíblica. Vamos a ver el inciso B. A veces las personas inocentes sufren a causa de los pecados de los demás. Vamos a ver varios casos. Esto puede resultar en crueldad o accidente, como cuando personas inocentes son asesinados por un conductor ebrio o cuando un ladrón ataca violentamente a sus víctimas. También en otros casos, las personas malvadas pueden dañar por resentimiento, odio o rencor a los justos. Este tipo de persecución religiosa se describe en muchos versículos. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2,
19 al 23, Jesús es un ejemplo de alguien que no cometió pecado en absoluto. Sin embargo, fue perseguido y asesinado por hombres malvados, para que podamos seguir su ejemplo y sufrir obedeciendo a Dios en todo como lo hizo Él. Continúo la enseñanza bíblica dando respuesta a la pregunta ¿por qué sufre la gente? En el inciso B, que a veces las personas inocentes sufren a causa de los pecados de los demás. Vamos a ver más casos. Por ejemplo, en Juan 15, 18 al 20, los siervos de Cristo debemos estar alertas porque podemos recibir el mismo trato que le dieron a Jesús, pues el mundo lo odiaba y lo persiguió, y el mundo va a hacer lo mismo con nosotros. El otro caso está en 2 Corintios 11, 23 al 26. La vida de Pablo muestra que los cristianos con frecuencia sufren persecución. También en 2 Timoteo 3, 10 al 12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecución. Continúo en el punto 2 de la enseñanza bíblica. ¿Por qué sufre la gente? Ahora veremos el inciso C. Todas las personas sufren como resultado del pecado de Adán y Eva. Inciso A. Originalmente, Dios puso a Adán y a Eva en un estado de felicidad, sin problemas de ningún tipo, pero les advirtió de las consecuencias del pecado. Sin embargo, ellos pecaron de todos modos. Inciso B. Dios decretó que por haber pecado, ellos y su descendencia tendrían que soportar el dolor, el sufrimiento, las dificultades y finalmente la muerte. Eso lo podemos ver en Génesis 3, 16 al 19. Inciso C. Todas las personas desde entonces han sufrido los mismos problemas, en particular a causa de Adán. Todos los hombres y mujeres mueren. Vea 1 Corintios 15, 22 y Hebreos 9, 27. Estamos viendo el inciso C de la enseñanza bíblica de por qué sufre la gente. Todas las personas sufren como resultado del pecado de Adán y Eva. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios 15, 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y Hebreos 9, 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Inciso D. Además, gran parte del sufrimiento que soporta la humanidad no puede ser atribuido a ningún pecado en particular cometido por cualquier persona que ahora está viviendo. Es tan solo el destino común de la humanidad, porque el pecado está en el mundo. Aquí voy a hacer una aclaración a Hebreos 9:27, donde dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y fíjense lo que dice, y después de esto el juicio. Esto indica que el espíritu de muchos personajes, como María, como Moisés, como Abraham, están en el Hades, en el paraíso, esperando la venida de Cristo para que su cuerpo pueda ser resucitado y luego, con espíritu y cuerpo, se presente a juicio para que, si son aprobados, pasen con Cristo a las moradas celestiales. Por lo que en el juicio final no habrá nada de un supuesto purgatorio ni de segunda oportunidad, porque Hebreos 9:27 ya lo está diciendo, que de muerto sigue el juicio. 2 Corintios 5:10 dice, todos, completamente todos, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y Apocalipsis 20:11 al 15 nos dice, todos estarán de pie ante Dios, juzgados por las obras. El juicio final será una sola vez, cuando Cristo venga. Y los que dicen que hay algún humano, tanto adulto como niño, que ya están en las moradas celestiales, con Dios y con Cristo, entonces eso quiere decir
que Cristo está celebrando juicios cada ocasión que alguien muere. Cristo y el Espíritu Santo son los únicos que interceden por nosotros en el cielo. Desengáñese y lea Romanos 8, 26, 27 y 34. Dice Juan 3:13, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Cristo. Continúo con el inciso C de la enseñanza bíblica. Nos dice el inciso C que todas las personas sufren como resultado del pecado de Adán y Eva. Y estábamos viendo anteriormente que además gran parte del sufrimiento que soporta la humanidad no puede ser atribuido a ningún pecado en particular cometido por cualquier persona que ahora está viviendo. Fíjense lo que estamos diciendo, que el sufrimiento que soporta la humanidad no puede ser atribuido a ningún pecado en particular cometido por cualquier persona que ahora está viviendo. Por lo que en el inciso E digo, esto no significa, como algunos enseñan, que la gente hoy en día nacen culpables por el pecado de Adán y que serán eternamente castigados por eso. El sustento bíblico lo encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En Ezequiel 18:20 nos dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en el que estamos viviendo, desde que Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, fíjense, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Inciso F. Pero nosotros sí sufrimos en esta vida a causa del pecado de Adán y Eva, y eso lo puede ver en Génesis 3, 16 al 19. Continuando con el punto número 2, ¿por qué sufre la gente? Ahora vamos a ver las lecciones por aprender, las cuales consisten de 3 segmentos. A. El sufrimiento no se limita a aquellos que son injustos. B. Dios no debe ser culpado por la existencia del sufrimiento. Y C. Pero ¿sobre quién recae la culpa del sufrimiento? Continúo con las lecciones por aprender. Vamos a ver la primera. El sufrimiento no se limita a aquellos que son injustos. Existe la teoría de los amigos de Job, que la pueden leer en Job 4, 7 al 9. La teoría de ellos era que los justos son premiados y los injustos castigados. Por lo tanto, deducían que Job había pecado deliberadamente, según ellos, y que Job tenía que arrepentirse. Los razonamientos de sus amigos fueron como sigue. A. Todo el sufrimiento es en castigo por el pecado. B. Job está sufriendo. C. Por lo tanto, Job es un pecador. Pero eso era una contradicción de lo que Dios había dicho de Job, el cual era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y eso lo leemos en Job 1:1. Continúo las lecciones por aprender del punto número 2. ¿Por qué sufre la gente? Y estoy en el inciso A. El sufrimiento no se limita a aquellos que son injustos. Y estamos viendo la teoría de los amigos de Job, que está en Job 4, 7 al 9, comparada con los curanderos que dicen pare de sufrir. Esa misma doctrina falsa de los amigos de Job, que dice que los justos son premiados y los injustos castigados, es enseñada por muchos curanderos, como los de la secta que dice pare de sufrir, que enseñan a la gente que Dios debe quitar todos sus problemas si están bien con Él, dando ofrendas monetarias en abundancia. Pero hemos aprendido que incluso los justos sufren. Ellos enseñan
que Dios recompensará a un servicio fiel del creyente con una buena salud y la abundancia en bienes materiales. Dicen que las personas tienen derecho a esperar esto y que Dios aún hace milagros para lograrlo. Muchos llaman a esto el evangelio de la salud física y la riqueza. Sin embargo, cualquier estudiante serio de la Biblia se puede dar cuenta que la esencia del cristianismo ha sido suplantada por un sistema de materialismo y egoísmo en donde a Dios se le presenta como un escalón para obtener riquezas y éxito, mientras se fomenta y manipula la avaricia de los congregantes para estimularlos a dar dinero a la organización. Esa secta no predica el evangelio de Cristo, sino el de Judas Iscariote. Ha dicho Dios a sus siervos que tenemos un derecho a esperar una buena salud y la abundancia material. ¿Deben los cristianos esperar y tener riqueza como parte de nuestra recompensa por servir a Dios? Veamos lo que dice la Biblia. Dice Cristo en Lucas 14:33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Evangelio nos advierte en Lucas 14:33 que no podemos ser discípulos de Jesús si no estamos dispuestos a renunciar a todo lo que tenemos. Pero mientras que el Evangelio de las riquezas y de la salud hace hincapié en la forma de obtener posesiones, Jesús, por el contrario, enfatizó en la voluntad que debemos tener de renunciar a las posesiones. Estamos viendo la teoría de los amigos de Job comparada con los curanderos que dicen, pare de sufrir. Veamos unas verdades bíblicas. Si el Evangelio prometió hacer de los cristianos unas personas ricas, entonces los cristianos debieran siempre estar entre las personas más ricas del planeta. Pero esto nunca ha sido así. Ya vimos el segmento A de las lecciones por aprender de por qué sufre la gente. Vimos el sufrimiento no se limita a aquellos que son injustos. Ahora vamos a ver el segmento B. Dios no debe ser culpado por la existencia del sufrimiento. Hemos visto que todas las personas sufren, ya sean justos o injustos, y sabemos que soportar el sufrimiento es un mandamiento en la vida de un cristiano. Para eso veamos Romanos 5, 3 al 4. Es un mandamiento como congregarse, como orar, como cantar, como participar de la mesa del Señor cada primer día de la semana, etc. Si creemos que todos los que sufren es por consecuencia del pecado que han cometido, y si vemos que hay buenas personas que sufren, entonces podemos ser tentados de culpar o pensar que Dios no cumple sus promesas. Incluso podemos perder la fe en Dios y comenzar a dudar de su bondad y su misericordia, como hizo la mujer de Job. Romanos 5, 3 al 4 dice, nos gloriamos en las tribulaciones, la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. De las lecciones por aprender, del punto número 2, ¿por qué sufre la gente?, el cual lo dividí en 3 segmentos, hemos visto 2. El A, que dice, el sufrimiento no se limita a aquellos que son injustos, y el B, Dios no debe ser culpado por la existencia del sufrimiento. Ahora vamos a pasar a estudiar el segmento C. Pero ¿sobre quién recae la culpa del sufrimiento? ¿Recae en Dios, en Satanás o en nosotros? Para desglosar este punto, hemos estudiado que, número 1, las pruebas son creadas y permitidas por Dios. Número 2, las tentaciones son del diablo. Vea esta explicación en la respuesta a la pregunta 1, en las diapositivas 16 a la 19 de esta presentación. Pero vamos a apoyarnos en este texto, en Santiago 1, 13 al 15, para saber sobre quién recae la culpa del sufrimiento. Dice Santiago 1, 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ya para cerrar este punto de que sobre quién recae la culpa del sufrimiento, sobre Dios, sobre Satanás o sobre nosotros, vamos a concluir aquí con lo siguiente. La culpa primaria y final del sufrimiento es de Satanás. La culpa secundaria del sufrimiento son las personas mismas. Dios creó el sufrimiento como castigo por el pecado, después de haber dado a Adán y a Eva una vida sin problemas. Eso usted lo puede leer en Génesis 3, 16 al 19. Pero Adán y Eva optaron por cometer el pecado y desobedecieron a Dios. Pero solo después de haber dado a Adán y a Eva una vida sin problemas y les había advertido de las consecuencias del pecado. Entonces, querer culpar a Dios porque tenemos sufrimiento en esta vida es comparado como si alguien pretende decir que el padre de familia deberá ser culpado cuando deba castigar a un niño rebelde. Si usted le echa la culpa a Dios y lo rechaza porque está sufriendo, entonces usted está haciendo exactamente lo que Satanás quiere que usted haga. Satanás lo ha derrotado, pero la única manera de derrotar a Satanás y realmente superar las dificultades es mantener la fidelidad a Dios a pesar del sufrimiento. Léase Santiago 1, 13 al 15. Dejando claro lo que promete el Evangelio, puesto que los cristianos están sujetos a la muerte, así también están sujetos a las enfermedades. El Evangelio de la salud y la riqueza es realmente un evangelio de comodidad física, la facilidad y la comodidad en esta vida. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Lo vemos en Juan 16, 33. No hay ninguna promesa o garantía de una vida fácil en esta tierra. Y si el Evangelio no nos promete la salud física y la riqueza en esta vida, entonces, ¿qué es lo que promete? En resumen, ¿qué sí promete el Evangelio? Promete bendiciones espirituales en esta vida. Y estas promesas incluyen, número 1, el perdón de los pecados, que es la salvación. Número 2, la reconciliación con Dios. Y número 3, la vida eterna después de esta vida. Pero, ¿qué es lo que no promete el Evangelio? Respuesta, salud, riqueza, comodidad en esta vida, prósperos negocios, etc. Continúo dejando claro lo que promete el Evangelio. Promete bendiciones espirituales. La número 1, el perdón de los pecados, que es la salvación. En 1 Corintios 15, del 1 al 4, nos dice que el Evangelio se basa en la muerte de Jesús, su sepultura y su resurrección. Pero también hay que escucharlo, creerlo, arrepentirse, confesar y bautizarse, para ser añadido por Cristo a su iglesia, y obedecer el Evangelio, y ser fieles hasta la muerte, y entonces estaremos salvos de nuestros pecados. El Evangelio se basa en todo lo escrito en el Nuevo Testamento. Las promesas del Evangelio se refieren sobre todo a nuestra relación con Dios, no a los beneficios materiales. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Mateo 20:28 dice, para dar su vida en rescate por muchos. Por eso esa bendición es la del perdón de los pecados. Ahora vamos a ver la bendición espiritual número 2 que promete el Evangelio, que es la reconciliación con Dios. En Romanos 5, 1, del 6 al 10, nos dice que porque Dios nos ama, Él envió a Jesús a morir
para que los pecadores puedan ser reconciliados con Él y tengan paz con Él. Así que desengáñense. El Evangelio es un mensaje de espiritual esperanza, de amor, de alegría y paz, porque nuestros pecados son perdonados y tenemos comunión con Dios. El Evangelio no es una cuestión de ganancia física y material, porque entonces eso sería pervertir el mensaje de Cristo. Lea Hechos 8:39. Efesios 2:16 nos dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, la cruz, las enemistades. Vamos a ver la bendición espiritual que promete el Evangelio. La número 3, la vida eterna después de esta vida. Dice Tito 3:7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice Primera de Pedro 1:3 y 4, nuestra esperanza es una herencia incorruptible en el cielo. Los cristianos no tienen promesa de comodidad física y la abundancia en esta vida. Nosotros podemos tener algunas comodidades físicas en esta vida, pero no hay certeza de ello. Nuestro entorno agradable vendrá después de esta vida en la eternidad. Dios nos enseña que lo importante son estas bendiciones espirituales y no los propósitos materiales. En Mateo 6, 19 al 21, 24 y 33, no se nos prohíbe tener posesiones terrenales, pero se nos prohíbe hacer que nuestras posesiones sean nuestra prioridad. Lo más importante es nuestro servicio espiritual a Dios. Colosenses 3, 1 y 2 dice, que no pidan ni pongan la mira en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, que son eternas. Para cerrar el punto, dejando claro lo que promete el Evangelio, vamos a dar una conclusión. Los que predican el Evangelio de la salud y la riqueza hacen hincapié en actividades materiales hasta que llevan a las personas a negar las verdaderas bendiciones espirituales del Evangelio. Los curanderos predican un evangelio que los apóstoles no predicaban. Se trata de otro evangelio, y los que lo predican son anatemas o malditos, como lo dice Gálatas 1 del 8 al 9. Sin embargo, usted y yo podemos obedecer el verdadero evangelio y recibir una bendición mucho mayor que la salud física y la riqueza. Podemos recibir la vida eterna. ¿Ha obedecido usted el evangelio verdadero? Pero veamos, en definitiva, ¿qué nos promete Cristo? ¿Usted cree que Cristo le va a dar bienes materiales? ¿Usted cree que porque va a esas iglesias le van a dar buena salud? ¿Que le van a dar un negocio exitoso? Pues no. Lea Primera de Tesalonicenses 1:10, donde dice Pablo que lo que promete Cristo, fíjense, es librarnos de la ira venidera, o sea, del infierno o muerte segunda. Pero solo nos librará si es que mientras estamos vivos obedecemos fielmente su evangelio. Ya después de muerto, de nada le servirá. Hemos aprendido que las personas piadosas suelen sufrir por hacer el bien, pero no seamos como algunos que tienen el pensamiento de que si se convierten a Cristo, se les van a resolver automáticamente todos sus problemas. Si este es nuestro motivo, es posible que reneguemos de Dios cuando las dificultades nos lleguen. Ahora sí vamos a pasar a la pregunta número 3 del contenido general de este tema. La pregunta número 3 dice, ¿es bueno el sufrimiento? Dice el Salmo 119:71, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Vamos a ver los resultados buenos que produce el sufrimiento. Lo vamos a ver en 3 segmentos. El número 1, el sufrimiento nos da oportunidad de demostrar nuestro compromiso con Dios. Primera de Pedro 1:6 al 7. Número 2, el sufrimiento causa el crecimiento espiritual. Santiago 1,
del 1 al 4. Y número 3, el sufrimiento nos mantiene humildes y dependientes de Dios. Segunda de Corintios 1, 8 al 10. Vamos a ver ahora el punto número 1 de ¿es bueno el sufrimiento? Dice el punto 1. El sufrimiento nos da oportunidad de demostrar nuestro compromiso con Dios. El texto base es 1 de Pedro 1, 6 al 7, que dice: tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Como el oro se purifica al pasar por el fuego, así la autenticidad de nuestra fe es probada por las pruebas. Vamos a ver más desglosado este punto. Si el sufrimiento se limitara a los pecadores, y si los cristianos no sufrieran, entonces fíjense, todas las personas desearían ser cristianos. Y no porque realmente amen a Dios, sino solo para evitar problemas terrenales como el sufrir, como el cáncer, etc. Por eso el sufrimiento nos da oportunidad de demostrar nuestro compromiso con Dios. Vamos a ver ahora el punto número 2. El sufrimiento causa el crecimiento espiritual. Por un lado, tendremos sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, pero seremos perfectos y cabales. Eso nos lo dice Santiago 1, del 1 al 4. Porque en Hebreos 2:10 nos dice que Cristo fue perfeccionado por las aflicciones. Debemos tener gozo en las pruebas, porque esto conduce a la paciencia y a la integridad en el servicio a Dios, o sea, a ser perfectos y cabales, como nos lo dice Santiago 1, del 1 al 4. Además, Mateo 5:48 nos dice que al cristiano no le falte nada. El cristiano perfeccionado, fíjense, se acerca a la semejanza de su Padre Celestial, porque dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nadie puede desarrollar la paciencia cuando su paciencia nunca ha sido probada. Por otra parte, la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza de la vida eterna. En Romanos 5, 3 al 4 lo vimos. Las pruebas derrotan a algunas personas, pero fortalecen a otras. Depende de cómo tratemos a las pruebas o sufrimientos. Vamos a ver el punto número 3 de la pregunta, ¿es bueno el sufrimiento? La número 3 dice, el sufrimiento nos mantiene humildes dependiendo de Dios. 1. No confiar en sí mismo, sino en Dios. La aflicción de Pablo le enseñó a no confiar en sí mismo, sino en Dios. Segunda de Corintios 1:9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. 2. Aún con debilidades, Dios nos da fuerza. Segunda de Corintios 12, 7 al 10 habla del aguijón en la carne de Pablo, que era un mensajero de Satanás. Sin embargo, Dios le permitió permanecer. Número 3. Dios convierte un mal en un bien. Lo vemos en Génesis 50:20, donde José explicó que sus hermanos lo habían maltratado, pero Dios usó eso como un medio para salvar a la familia de la hambruna. Número 4. Satanás envía pruebas para hacernos daño, pero Dios puede hacer que al final esas pruebas sean para nuestro bien. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sin embargo, todo esto solo funciona si permanecemos fieles. Vamos a pasar a la pregunta número 4 del contenido general del tema. ¿Es posible que soportemos la aflicción con paciencia y fidelidad? Vamos a ver primero las promesas bíblicas. En 1 Corintios 10 al 13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí aclaramos que tentación en este caso es pruebas, como ya lo vimos en las primeras diapositivas. Soportaremos todos las pruebas si nos mantenemos sin pecar. Si usted cree que no se pueden soportar las pruebas, no obstante que Dios ya ordenó que hay que soportar, o si alguna vez usted se justifica por desobedecer a Dios, entonces usted ha creído la mentira del diablo. Lo que tenemos que hacer es dejar de buscar excusas y buscar en su lugar la vía de escape. Dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios no eliminará todas las aflicciones, pero Él se asegura de que seamos capaces de soportar fielmente todos los sufrimientos y pruebas. Dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Si aguantamos la tentación sin pecar, seremos vencedores. Pero somos más que vencedores, porque el problema en realidad nos puede hacer mejores personas. Continúo con la pregunta número 4. ¿Es posible que soportemos la aflicción con paciencia y fidelidad? Veamos ahora los ejemplos bíblicos. No solo en las promesas de la Biblia es que podemos perseverar fielmente, también la Biblia nos da ejemplos de muchas personas que lo hicieron. Si lo hicieron, nosotros también podemos. Por ejemplo, en Santiago 5:10 al 11, nos dice que Job y los profetas del Antiguo Testamento son nuestros ejemplos de sufrimiento. ¿Hemos sufrido tanto como Job? Seguro que no. Sin embargo, él se mantuvo fiel y nosotros también podemos hacerlo. En Timoteo 1:8 nos dice que Pablo sufrió grandes penurias para el Señor y debemos compartir los sufrimientos. Si él tuvo que soportar sin caer y renegar de Dios, nosotros también podemos. Él es un ejemplo que debemos imitar. Léase 1 Corintios 11:1. También en Hebreos 12:1 al 4 nos dice que Jesús y personajes fieles del Antiguo Testamento son testigos de lo que podemos hacer en circunstancias difíciles. Nuestras tentaciones no son peores que las de ellos. Todos estos ejemplos demuestran que Dios cumplirá sus promesas de ayudar a su pueblo para que soporte fielmente las pruebas. 1 de Pedro 2:19 al 23. Vamos a ver ahora el punto número 5 del contenido general del tema. ¿Qué bendiciones provee Dios para ayudarnos a soportar pruebas y sufrimientos? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Dios ha permitido ayudarnos a soportar, pero hay que hacer uso de la ayuda que Él proporciona. Vamos a ver algunas de las maneras en que Dios nos ayuda. Número 1. La Biblia. Dice en Romanos 15:4, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras nos ayudan, fíjense, a entender que vamos a tener que sufrir, pero la Biblia no nos dará esa ayuda si no la escudriñamos y si no la estudiamos. Vamos a ver algunas de las maneras que Dios nos ayuda. Continuamos con la número 2, la oración y adoración. Jesús y Pablo oraron por los problemas y Dios respondió a sus oraciones, pero el problema no se eliminó. En cambio, Dios les dio fuerza para soportar. Léase Mateo 26:36 al 46 y 2 Corintios 12:7 al 10. La número 3. Otra manera en que Dios nos ayuda, con otros cristianos. 2 Corintios 1:3 al 4 nos dice que no solamente Dios nos puede consolar, sino también otros cristianos, y así nosotros debemos tratar de consolar a otros. Gálatas 6:2 nos dice,
sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nunca debemos permitir que otro cristiano sufra solo con su enfermedad o por serios problemas. Si hay alguna manera en que podemos ayudar, debemos hacerlo. Número 4. Pero hay que tener presente lo que dice el pasaje de 1 de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este pasaje lo voy a explicar con otras palabras. No debemos decirle a una persona que tiene pruebas y sufrimientos de enfermedad mortal o grave, te tendré presente solamente en mis oraciones. Está claro que orar unos por otros es un mandamiento que debemos cumplir, pero el apóstol Juan va más allá y nos dice que no solo amemos de palabra ni de lengua, sino que prestemos atención en qué podemos ayudar económicamente o de otra manera en su necesidad al que está sufriendo. Continuamos viendo las maneras en que Dios nos ayuda a soportar las pruebas y los sufrimientos. Vamos a ver la número 5. Uno de los mejores lugares para tomar aliento en tiempo de angustia es en las asambleas de adoración pública. Véase Hebreos 10, 24 y 25. Una vez más, sin embargo, tenemos que llegar a las asambleas y hablar con otros cristianos para obtener la ayuda que necesitamos. Léase también 1 de Corintios 12, 26 y 1 de Tesalonicenses 5, 11 y 14. 1 de Corintios 12, 26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. También 1 de Corintios 12, 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Ya para cerrar el punto número 5 del contenido general, que dice: ¿qué bendiciones provee Dios para ayudarnos a soportar pruebas y sufrimientos? Vamos a ver la número 6, la esperanza de la vida eterna, que es una de las maneras en que Dios nos ayuda. Romanos 8, 16 al 18 dice que somos herederos de Dios si es que padecemos juntamente con Jesús. Y Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Los sufrimientos de esta vida no son dignos de ser comparados con la gloria futura que nos espera. El cristiano tiene una verdadera esperanza. Lo leemos en 1 de Corintios 13:13 y en 1 de Pedro 1:3. Hay que mantenernos en la lucha, aunque la vida nos golpee duramente. Hablamos de que es necesario morir, claro, pero también tenemos que decir que después de la muerte hay resurrección, y la vida de resurrección es una vida de gozo, una vida de plenitud. 2 de Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Finalmente, ya para concluir este tema, todos en nuestro viaje en esta vida tenemos que cargar con la cruz asignada. Ello es una prueba para demostrar si verdaderamente seguimos al Señor con ella, o enojarnos con Dios cuando tenemos problemas y dificultades. Nuestra cruz no es una cruz física o de madera que algunos adoran, sino la cruz es lo que llevamos cargando, como las aflicciones, los problemas económicos, los problemas materiales, las enfermedades, los problemas familiares, el cáncer. Cristo nos ayuda a llevar la cruz, no importando de cuál índole sea. Dice Jesús: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. El sufrimiento es la preparación del alma para la eternidad. El sufrimiento
templa el alma y ayuda a prepararla para la eternidad. Pedro escribió en 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Los fieles cristianos sufrirán. Sin embargo, la vida del cristiano es todavía mejor, ya que solo los fieles cristianos tienen la seguridad de que podemos soportar pruebas y sufrimientos. Dios nos ayudará y el resultado será para nuestro bien, y que al final tendremos vida eterna. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El sufrimiento es la preparación del alma para la eternidad. El sufrimiento es la esperanza de la gran reunión familiar en el cielo. Leamos lo que dice Apocalipsis 21:4. ¿Quién enjugará toda lágrima de los ojos, y donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron? Cuando dice las primeras cosas pasaron, se refiere que todos esos sufrimientos los íbamos a tener en la tierra. Como dice el versículo, en la tierra habrá muerte, lamento, dolor, separación y maldición. En el cielo no habrá nada de esas cosas, sino que Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios, enjugando toda lágrima de nuestros ojos. Apocalipsis 21:3-4. Del apóstol Pablo, que es la personalidad más influyente en la historia del cristianismo, que tenía una férrea voluntad, porque su carácter era apasionado, impetuoso y dominador. Pablo tenía también un alma de fina sensibilidad y condescendencia, y un corazón lleno de ternura, y que despertaba fuerte simpatía, pues sentía profundamente la necesidad y el dolor de los demás. Escribió en 2 de Corintios 4:7-9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hay que mantenernos en la lucha, aunque la vida nos golpee duramente. No nos dejemos vencer ni aun vencidos. No nos derrotemos ni aun derrotados. El mismo apóstol Pablo dice, estoy deshecho, pero no caído. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. No pongamos nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, pues son eternas, sabiendo que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No quitemos nuestra mirada del Dios del cielo, de la tierra, del mar y de todas las cosas que en ellos hay, por grande que sea nuestro problema, por grande que sea nuestra tragedia, o por intenso que sea nuestro llanto. En un lugar no quiero estar, muy cerca de mi Redentor. El arma contra el desánimo, la confusión, el desaliento, la enfermedad, es orar a Dios, porque Él es el restaurador y consolador de los afligidos. Debemos orar fervientemente, sin dudar, como lo dice Santiago 5:17, y debemos orar sin cesar, como dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:17, y debemos ser constantes en la oración, como lo dice también Pablo en Romanos 12:12. Quitarme el mundo no podrá, la paz que halló mi corazón. Hay que confiar en Dios, aún en la enfermedad más cruel,
e inevitablemente mortal. El cristiano llora con esperanza, vive consolado, porque en sus sufrimientos tiene la esperanza de la vida eterna, y aunque a veces podemos sentirnos confusos, desalentados por las enfermedades, hay que confiar en Dios, porque Dios proveerá. Dios es el que da la vida y la quita. El cristiano es capaz de contemplar la muerte desde una óptica totalmente distinta, porque vislumbra el otro lado de la muerte, porque la muerte es el principio de la vida eterna, aquella perspectiva luminosa de una vida con Cristo para siempre. Amén. Siempre me veré con los fulgores de su luz.